Adorados míos, bienvenidos sean a un nuevo capítulo de la serie Reseñas de Hoteles. En esta ocasión visitaremos el Hotel Fiesta Americana Acapulco Villas, ubicado en el estado de Acapulco, Guerrero, en México. También recuerda que tenemos reseñas de muchos otros hoteles en la República Mexicana, Francia, España, Estados Unidos y Canadá, así que no olvides ir a conocerlo al final del video. Y recuerda suscribirte al canal, eso me ayudaría muchísimo. Así que, sin más preámbulo, vente Adorade, vamos a conocerlo. Esta es la entrada si cuentas con auto particular. A tu llegada, los mozos de equipaje te auxiliarán a bajar tu maleta y solo te piden el nombre de quien generó la reserva. Pues ya llegamos. Nos recibieron en el ballet parking, que miren, se los voy a mostrar. Ese de ahí es el ballet parking. Miren, la decoración se me hace súper padre, se me hace moderna. Tienen estos pilares de aquí como con hojitas verdes, que a mi gusto se me hace finito, me gusta, se ve moderno. Das unos pasitos más para adelante y aquí encuentras la recepción. También se me olvidaba. El estacionamiento tiene un costo de 170 pesos por día y eso es un costo adicional. Y también es un hotel pet friendly, así que si tienes a tu amiguito también puede acompañarte, pero el costo se me hace un poquito alto. Te voy a dejar aquí en la pantallita para que lo veas, porque honestamente ahorita no me acuerdo concretamente cuánto es. Y también aquí en el mismo lobby está el bar, mira, te lo voy a mostrar. El bar está súper tranquilo. Hay nada más 2 personas. Pero maneja una vibra muy tranquila, claro que sí. Y aquí hay más salitas, miren. Para que vengas a esperar a tus familiares en esta área de aquí. Acá también tienen otra salita y otra salita, claro que sí. Y de este lado entroncamos con la recepción. Mira el mar. Se ve hermoso. Punto, porque esto nos reactiva a nosotros en nuestra economía. De hecho, el hotel quedó súper destruido. Sí, se están invirtiendo 800 millones. Todo lo que tenemos. Habitaciones nuevas. Y aquí el aire pega bien sabroso. Bien sabroso. Y al fin hemos llegado a la habitación Adorade. Para poder accesar nos han dado esta llave de aquí. Son de las llaves antiguas, en donde las colocas en el sensor y se apertura la puerta. ¿Por qué digo que son de las llaves antiguas? Porque como hemos visto en otros hoteles, mira, déjate muestro. Te colocan la pulsera y aquí tiene el sensor, lo aproximas y te apertura la puerta. Pero aquí solamente te dan 2 llaves de acceso para 4 personas. La habitación que te voy a mostrar, Aquí me equivoqué, pero el nombre correcto es Villa Master Suite con capacidad de hasta 4 personas. y lo primero que se ha robado mi atención es esta tremenda vista. Mira nada más, déjate la comparto. De verdad, mi cámara no hace justicia a lo bonito que se ve este balcón. Tiene vista a la bahía de Acapulco, que se ve súper bonita, limpia
Y la verdad a mí me está dejando una impresión súper padre, súper padre. De ese lado está la reconstrucción todavía del área común que pertenece a este hotel. También, como puedes ver, no creo que mi cámara alcance, pero también desde aquí aún se ven algunos hoteles que siguen en construcción debido al Otis. O algunos otros como este, que también ya abrieron, ya están dando servicio, pero igual siguen en construcción. Estos de aquí. Y en este Hotel Fiesta Americana, la reconstrucción va hasta el piso número 14. Después del huracán Otis, han ido reconstruyendo hasta el piso número 14. Los empleados dicen que va lento, pero seguro. Y eso me agrada, claro que sí. También quería mencionarles este balcón que se ve encantador y que tiene 2 sillas para poder contemplar la hermosa bahía de Acapulco. No puedes colgar ninguna prenda, porque si te llegan a cachar te van a sancionar y te van a cobrar tu multota. Si es que aquí no vengas a poner tu tanga, claro que no, mejor guárdala, claro que sí, porque si no te van a sancionar. Tenemos este primer balcón. Hemos abierto el video de la habitación con este balcón. Y mira, te voy a mostrar qué más hay. Aquí tenemos nuestra habitación, el comedor y la cocina. Te voy a ir mostrando poco a poco qué cosas tiene esta habitación. Y vamos a comenzar por la primera habitación. Mira, vente, mi querido dorado, vamos a explorar. ¡Guau! ¡Qué tremenda habitación! ¡Claro que sí! Mira, déjate pongo un poquito más en el contexto, porque siento que puedes sentir más la vibra, lo que estoy viviendo aquí desde la otra cámara. Déjate cambio. Mira nada más, aquí tenemos el balcón que te acabo de mostrar. Das unos pasos más adelante y tenemos este otro balcón. Este da directamente con la habitación. ¿Qué tenemos en la habitación? Una cama king size. Tú sabes que en las king size caben hasta 4 personas, pero aquí solamente la van a ocupar 2 personas. Colchones, la verdad la calidad está buena. Yo que te puedo dar un buen consejo, la verdad se ve muy suave. Tenemos 4 almohadas, teléfono, despertador, la televisión, ya sabes, para hacer algunas, ¿no? Y de este lado vamos a encontrar este televisor. Es el primero que te voy a mostrar porque allá afuera hay uno. Su mueblecito con las gavetas. Y si giramos un poquito hacia la derecha, claro que sí, tenemos este reposador. Mira nada más. Me gusta el tipo de decoración que tienen. Se me hace que está muy armoniosa y eso me gusta, claro que sí. Oh, mira, nos han dejado a ti, esta para ti, Adorado, y esta para mí. 2 aguas sin patrocinio, claro que sí, sin patrocinio. Aquí están los conectores que siempre están al lado de la habitación. ¿Y qué más podemos encontrar? Este closet tiene la plancha, que la verdad es una ventajota cuando uno viaja aquí a la playa porque la ropa se arruga muchísimo. El burrito de planchar, el cesto de basura, el cesto de ropa sucia, claro que sí. También está la caja fuerte y estas demás gavetas. Y mira, así se ve esta habitación número 1. Que la verdad me ha encantado, me ha encantado. También no te he mostrado el balcón de este lado. Vente, tómame de la manita que vamos a salir. Ah, por cierto, aquí nos recomendaron, si estás tú aquí afuera en el balcón, coloca algo aquí en el piso para que no se te vaya a cerrar, porque si la puerta detecta que ya se cerró, ella solita se va a bloquear, se va a asegurar. Entonces ten mucho cuidado con eso. Aquí tenemos el segundo balcón, que también da a la preciosa costera de Acapulco. Y también tenemos otras 2 sillitas más. Vamos a accesar y a cerrar, claro que sí. ¿Qué más hay? Vamos, caminemos, claro que sí. También, ya sabes, tienen el aire acondicionado, detector de humo para que no vayas a fumar y el clima. Asimismo, esta habitación está conectada con el baño. Mira, déjame, te prendo la luz, claro que sí. La verdad anduve buscando los apagadores, pero creo que no hay mucha luz en esta habitación. Vamos a comenzar con la regadera.
Aquí en la regadera encontramos la toalla. La regadera, claro que sí, la manecilla de la regadera. Y también tenemos shampoo, acondicionador, jabón, gel para tu cuerpecillo, creo que sí. Y tu jaboncito, perdón, es que no veo bien la cámara. Esta es la regadera. La verdad, la dimensión en persona está mucho más grande que la que estoy viendo que da aquí mi cámara. Tiene solamente una puerta de cristal y de este lado está la regadera. Y vamos a girar nuestra vista hacia la izquierda, claro que sí. Tenemos este vanity, que es de toda una pared completa. 2 toallas, una secadora, claro que sí. Mira, tenemos secadora, 2 vasos, las amenidades. Esto es mío, este lo puse yo, ese no lo incluye. También tenemos los pañuelos, un espejo que agranda, claro que sí. Y del lado izquierdo encontramos un espejo de cuerpo completo. Enfrente encontramos el trono. Un trono normal, común y corriente, separado de la regadera, los papeles de baño, nada inusual. Vamos a cerrarlo, vamos a dejarlo ahí. Y vente, acompáñame de este lado, acompáñame de tu lado derecho. El baño está conectado con la sala. De este lado tenemos la cocina, mira nada más. Es una cocina muy completa. Comenzamos con estas 2 sillas porque aquí puedes preparar tu desayuno y aquí está tu mesa para el breakfast, claro que sí. También tenemos un refrigerador grande porque casi siempre tenemos frigobar, pero mira, este es un refrigerador normal como el de casita, claro que sí. Tenemos también estas gavetas. Estas gavetas tienen muchas cosas. Déjame te muestro. 4 copas, 4 tazas y 4 vasos y 2 pequeñas tacitas. También ahí hay un conector. ¿Qué más hay? Miren, tenemos cuchillos, claro que sí. Tenemos varios cuchillos, saleros para colocar los hielos, para tostar el pan. De este lado, hacia tu derecha, encontramos todo tipo de... Bueno, no todo tipo, pero sí los platos básicos que vas a requerir para si tú llegas a hacer tu desayuno. Otra vez tú, preciosa, me estás acosando, ¿no es cierto? Tenemos también el microondas. Y en la parte de arriba tenemos jarra, un bowl y otro traste que no me acuerdo cómo se llama. Y aquí, en la parte media, tenemos el lavatrastes. También tiene escurridor y jabón, claro que sí, sin patrocinio, porque sí tiene, pero no voy a dar patrocinio de gratis, claro que no. Aquí tiene el jabón, el escurridor, la estufa. Mira, qué bonito han acomodado aquí los cubiertos. Cucharas, tenedores, cuchillos. Mira, aquí este colador tiene mi rallador de queso aquí para exprimir limones, claro que sí. ¿Cuántos kilos le voy a dar? Agua de limón, ¿cuántos litros va a querer? De 30 litros, claro que sí. Bien, también tenemos esto para los sartenes, el pocillo. O sea, está todo, está súper completa esta cocina. También tiene el lavador de trastes. Y a tu lado derecho encuentras la licuadora y el papel para secar. Y por último, en esta área encontramos otras 2 tazas más, café y la cafetera. Y ahora te voy a pedir que me acompañes con tu vista hacia la derecha porque te voy a mostrar la sala. Y una vez que has preparado tu desayunito, puedes dar unos pasos más adelante y encuentras este comedor de aquí. Este comedor está habilitado para 4 personas. Y mira, aquí tenemos, claro que sí, la piñata que nos han regalado por ser socios Fiesta Rewards. Tiene varios beneficios, pero bueno, como no estoy patrocinando nada, no voy a dar más detalles, claro que no, hasta que me paguen, claro que sí. Como te puedes dar cuenta, hemos regresado al inicio, pero no te he mostrado correctamente la sala. Oh, miren esta almohada es mía, saluda a las queridas, póngate y ponte bonita, claro que sí. Bueno, miren, aquí tenemos un sofá cama. Aquí ya saben, funge como sofá o si quieres como cama, igual las dimensiones son como si fueran Un colchón matrimonial. A un ladito tenemos igual un teléfono para hacer también tus notas, una pluma, este detalle de aquí atrás como tipo cabecera y también tienen mesa de centro, otro silloncito más, no me acuerdo cómo se llama, pero sí es como un sillón chiquito, déjame verlo aquí en los comentarios, claro que sí. También está aquí este mueble de aquí y la segunda pantalla plana. Esta pantalla la verdad sí está grande, solamente que no sé de cuántas pulgadas sea, pero sí vas a poder ver bastante bien tu secreto de Feriha, claro que sí, tus novelas turcas,
turcas o tus series coreanas. Y ahora dime, ¿qué te pareció la habitación? Ah, y un punto súper importante que quisiera compartirte, la limpieza. Yo soy una persona muy quisquillosa en la limpieza, pero sí muy quisquillosa en la limpieza. Y ahorita le voy a dar 10 puntos de 10. Desde que llegas, huele a limpio. Le voy a dar 10 puntos de 10 porque sí me ha convencido. Yo algo que siempre hago es ver como que los pequeños detalles, los muebles, incluso abajo de la cama yo me he fijado y me ha tocado en un hotel de Mérida que no habían barrido. Y yo soy de... no puede ser, ¿cómo es posible este suceso? Pero ahorita que me he fijado en todos esos detalles que yo también tengo, incluso de fijarme hasta en el colchón, porque recuerda que por muy buenas reseñas que tenga un lugar, siempre tú verifícalo. Yo también siempre incluso verifico los colchones porque he visto con otros youtubers que han ido incluso a cabañas y hasta tienen chinchecitos así de no puedo ser. Entonces yo tomo mis precauciones y bueno, ¿cuál es el punto? Le voy a dar mis 10 puntos en limpieza porque sí me ha gustado. Ahorita también la atención del personal es súper buena, está impecable. Ahorita mi reseña para este hotel es impecable. Todo bien, todo fine. Espero que no le salga algún detallito más adelante, pero al momento le doy mi like, le doy mi ok. Y también recuerda que tenemos una playlist de reseñas de hoteles. Te la voy a dejar aquí al final del video para que vayas a conocer, ya sea en Mérida, en Canadá, en Estados Unidos, en México, tenemos en varios lugares. Entonces no te pierdas la oportunidad de ir a conocer si te conviene o no te conviene, o por qué no armarte un fin de semana con tu familia o con esa persona que más quieres en este mundo. Entonces ve a checar la playlist, te la dejo al final del video. Y el costo de esta habitación, como sabes, varía la temporada y la página con la que lo contrates. Puede que te salga más cara o más barata que a mí. En mi caso el costo fue de 5,400 pesos por noche para 4 personas. Pero he visto que puedes encontrarla desde 4,462 pesos en su página oficial, con todo e impuestos. Y directamente en el hotel tiene un costo súper elevado y que yo no te recomiendo, pero es de 9,853 pesos mexicanos. Y recuerda que esta es una habitación de gama media. Puedes encontrar habitaciones de menor costo o una de mayor costo, pero el precio de la habitación básica oscila en 1,750 pesos aproximadamente. Y todos estos datos puedes consultarlos en su página oficial. Y miren, adorades, nos han venido a traer estas amenidades que a mí me parecen una joyita, que me hacen sentir súper bien. Estas, solamente exclusivamente estas y los demás postres que les he mostrado solamente son para clientes Socio Rewards. El tipo de amenidades depende qué tipo de socio seas tú, pero ahorita a mí me trajeron este por ser un cliente Socio Reward, así es que se me hace súper bonito. ¿Cómo lo ven ustedes? Buenos días, y ahora te voy a mostrar las áreas comunes aquí del hotel. Vamos a ir hasta la planta baja. Y aquí hemos salido porque vamos camino a las albercas. Como puedes ver, hay un cajero Santander. Entonces aquí, si tú tienes tu tarjeta Santander, puedes realizar tus operaciones sin tarjeta, consulta de saldos, etc, etc, etc. Y no es promoción pagada, es nada más como dato informativo. También de este lado están los juegos de mesa. Enfrente está uno de los restaurantes. Y vamos a ver este lado izquierdo. Esta es la alberca principal. Mira, comienza allá, pasa por aquí y termina hasta allá. Aquí puedes encontrar 2 jacuzzis y esta parte de aquí, mira. Aquí me gusta mucho porque en la noche lo iluminan y salen unas fotos súper padres. Mira. Aquí el piso es muy bajito. Mira, te voy a mostrar. Ay, ¿ya viste? La profundidad es muy baja y puedes caminar para sacarte una foto.
De este lado tienen estas fuentes que en la noche se prenden de 3 colores distintos. Y la profundidad varía. Aquí es más hondo, aquí como te comenté, la profundidad es muy baja. En los jacuzzis también la profundidad es muy baja. Y ven, vamos a conocer la parte principal de... Bueno, la parte principal es esta. Pero acá es donde comienza la alberca. También ayer vine a nadar por la noche con mi familia y ay, estaba bien sabrosa el agua. Como pega mucho el sol aquí, pues ya cuando vienes por la noche está calientita el agua. Mira, aquí está. Ah, también aquí está el segundo restaurante. ¿Ya viste? Ese en la parte de arriba tiene un mirador que también te voy a poner aquí. Y también aquí no hay salvavidas, entonces es bajo tu responsabilidad el ingresar a las albercas y que sepas nadar o no. Solamente estas camas de aquí, por lo que veo, puedes rentarlas. Mira, dice Cama Santa Lucía. Pregunta por nuestras promociones de renta. Y esta es la otra alberca. Aquí es en donde me metí con mis papás y ay, estaba súper calientita. Y a diferencia de la otra que te mostré, en la parte de aquí tiene un chorro, que también está súper padre. Y si das unos pasos más adelante, encuentras el otro restaurante y en esta parte de arriba es donde te digo que está el mirador. También si das unos pasitos más para adelante, como te comenté, están las camas que tienen esta preciosa vista. Mira qué bonito se ve. Y que honestamente yo sé que rentan estas camas, pero pues no le piden nada a la vista que también te da el balcón, porque se ve súper padre también desde el balcón. Y una vez que salimos del área de las camas que ponen en renta, está este corredor que está por la parte de atrás de donde ingresamos. Aquí también conecta con la parte media de la alberca. Aquí hay varios camastros. Y mira, es la que te había mostrado. Se ve muy padre, ¿no? Me gusta, la verdad es que me gusta mucho. Aquí podemos caminar y conectamos con la otra zona de la misma alberca. Ah, por cierto, también tienen actividades diarias. A las 10 tienen yoga, a las 11 natación. Tienen varios tipos de actividades. Acá de este lado también están las camas. Estas camas que tienen vista al mar. Y si seguimos bajando, si subimos, aquí están donde nos prestan las toallas. Y si bajamos, esta parte de aquí son actividades para pequeñines. Esta es la planta media de donde ahorita estaban las albercas. Y también tienen mesas, sillas. Una vista un poco menos estética del mar, pero también aquí el aire pega súper sabroso, está fresco. Y es un área en donde puedes fumar. Ahora vamos a regresar. Y aquí, si seguimos bajando, encontramos la otra alberca. Mira, aquí están las regaderas. Y de este lado es un área para solamente adultos. Aquí, a diferencia de allá arriba, aquí hay arena. Y también vas a encontrar camastros y palapas. Mira, aquí también tienes vista de todo el mar y sigue estando fresco.
Esas sombrillas que ves ahí, como bien lo sabes, la playa es pública, entonces aquí ya no hay el mismo nivel de seguridad que en el hotel, y también pues ya viene pues cualquier persona, aunque no sea cliente aquí de este hotel. Entonces yo te sugiero quedarte en una de las camas de aquí o de los camastros de aquí y dejar aquí tus cosas y ya nada más aproximarte al mar, porque aquí en esta zona pues así como está el público en general, también puede pasar alguien que puede estar checando las cosas. Entonces nada más toma esas medidas de precaución y todo va a estar bien, todo va a estar cool, todo va a estar tranquilo. Y en la entrada de las escaleras y cerca de la alberca hay guardias de seguridad para checar tu brazalete y evitar infiltrados. Es un punto de seguridad que me gustó en este hotel. Están las escaleras que te llevan hacia el mar. Mira, aquí conecta la alberca del hotel, las escaleras y aquí está la playa. Bien, aquí tienen un área de bar. Los baños que están aquí. Aquí, mira, ahí está. Y la alberca, que también tiene vista hacia el mar. También una sugerencia que quiero comentarte es que si deseas llegar a apartar algún camastro, lo hagas como eso de las 8 de la mañana, 9, porque también aquí se satura muy rápido. Hay mucho flujo de gente. Entonces nada más toma eso en cuenta para que tú también alcances. Y por la tarde no olvides salir a recorrer el hotel. El atardecer desde aquí se ve encantador, así que no te lo puedes perder. También por la tarde-noche hay un grupo en vivo en el bar Stellaris. Es el bar que está frente a esta alberca en la planta alta y es hasta las 12 de la mañana. Así que si te gusta el baile, no olvides pasar por ahí. Y también algo que quiero comentarte y que me pareció bastante interesante ahorita que vi el toallero, es que en este hotel te sancionan por muchas cosas. A la vez está bien, porque las reglas ayudan a mantener el control y luego la gente se quiere pasar de lista. ¿A qué me refiero con esto? Te prestan las toallas para cuando sales de la alberca, del mar, de donde tú quieras. Solamente te piden tu número de habitación y tu nombre completo. Pero te piden entregarla a más tardar a 9 de la noche, porque si no se amerita una sanción. La verdad no sé de cuánto sea el cobro, pero te hacen un cobro a tu número de habitación. Y también el balcón que te mostré ayer no puede ser utilizado para secar tu ropa. ¿Por qué? Porque si no te cobran una sanción de 1,000 pesos. Y habrá algunas otras sanciones más que yo desconozca, pero ahorita en los primeros días que llevo aquí son las que me han hecho saber. No porque yo las incumpla, creo que no, adorado, pero por si vas y pides la toalla y te dicen, si no me regresas a tal hora tiene una sanción. Y yo así de, aquí me tienes antes de las 9 de la noche. Entonces, a veces digo, me parece bien y no me parece algo malo, porque luego también la gente se pasa de lanza o se lleva 10,000 vallas. Entonces, es mejor que estén así, con reglas, con su control. Y pues nada, solamente quería compartírtelo por si vienes a este hotel, también sepas que hay algunas sanciones con las que hay que tener en cuenta y tener cuidado, claro que sí. Miren,
Si vienes a la playa, sea cual sea, en el país que sea, sea aquí en Europa, en China, donde sea, si generas basura, por favor, deposítala en un contenedor. Si no hay ningún contenedor, guárdala hasta tu casa. Yo te puedo decir de mi propia experiencia que tengo conocidos con los que he salido y dejan toda su basura ahí tirada, y yo soy la que tiene que andar recogiendo basura que ni siquiera yo generé. No hay problema, yo lo hago, pero también no se vale que si se supone estás haciendo uso de algo, vengas y lo deteriores más. Con el tiempo tú no te das cuenta, pero para tus hijos o tus nietos, o si no quieres tener hijos o nietos, simplemente por ser un buen ciudadano, por tener buenas obras en tu propio historial, por favor no generes más residuos, porque poco a poco se van haciendo más y más y más y más, y cada granito de basura va a ser toda una montaña de basura en un futuro. Entonces, por favor, si generas basura, llévatela, no te quita nada cargarla. Y pues nada, vamos a poner nuestro granito de arena, aunque todos de alguna forma somos contaminantes para el planeta. Al menos hagamos lo posible por reducir este tipo de contenidos. Pues nada, es lo único que quería compartirte. Por favor, no se te olvide, cuida al planeta, así como él te cuida a ti. Mira, y aquí de regreso encontramos el restaurante, las escaleras que nos llevan al lobby, y aquí hay otra entrada que es donde te mostré al inicio para, mira, también bebidas del día, al 2x1. Más o menos, ¿en cuánto están las bebidas? Pues más o menos como en unos 150 pesos. Ayer a mí me regalaron una margarita por ser socia, pero si tú la compras habitualmente te sale más o menos como en unas 150 pesos. Por cierto, si deseas consumir bebidas en la alberca, solamente están permitidas las que compras en el bar. No puedes llevar bebidas de fuera. Y ahora acompáñame, vamos a conocer el mirador. Bien, este también dice Stellaris Cocktail Lounge. Este es un pequeño bar, pero por las noches, como eso de las 8, comienza la música en vivo para que puedas bailar o tomarte una copa. Solamente las bebidas alcohólicas tienen costo, pero la actividad del baile Antes no. del gimnasio, te quiero mostrar. Hola, ¿a dónde vas? Vamos para acá. Bien, vamos a ver qué más hay de este lado. Miren, aquí está el mirador que les comentaba. También a un costado está este que dice Mosaico. Pues es el restaurante que vimos que está enfrente de la alberca. Muy bien. Vamos a ver qué más hay. Está bonito este corredor. De noche también se ve bonito, pero la verdad mi cámara no le hace justicia. Miren, se ve bonito. Aquí para traerte a tu Jack y sentirte una Rose, claro que sí. Si tú saltas, yo salto, Jack. Miren. No, ni les cuento. Miren, la inmensidad del mar se ve increíble. Impresionante. De este lado está la costera. Y ya está pegando el sol, Ya está pegando sabrosón, claro que sí. Pero como ahorita no me quiero achicharrar, y vamos para el gimnasio. Nada más quería mostrarles aquí este mirador. Luego, ¿qué creen? Me traje mis audífonos y yo creo no cargaron, no puede ser. Voy a tener que hacer el ejercicio sin mis audífonos. Y vamos para acá. ¿Qué tal te la estás pasando, Dorado? ¿Bien? Vamos a seguir conociendo. Ahora vamos al spa. También aquí tienen centro de lavado. Perdón, es que me estoy ubicando. También tienen centro de lavado sin ningún costo. Te lo voy a dejar en un ratito más. Sí. También tienen spa, pero es con costo extra. Bien, aquí está el gimnasio. Dice de 6 de la mañana a 10 de la noche. Y el spa de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Este de aquí es el gimnasio. Está aquí el corredor y de este lado las corredoras. El acceso al gimnasio no tiene costo, pero si deseas un servicio como vapor, masaje o mascarillas, esas sí tienen costo extra y puedes contratarlas en el mostrador que pertenece al gimnasio y al spa. Miren, este es el gimnasio. La verdad es un gimnasio muy pequeñito, pero creo que tiene lo esencial. Los aparatos considero que son un poquillo anticuados, pero son funcionales, que es para lo que uno los quiere cuando está de vacaciones, la verdad. No vemos como que estén puros, ¿no? Simplemente que sean funcionales. Bueno, en mi personal punto de vista, porque sé que hay muchos puntos de vista distintos al mío. Aquí están las pesas, las pelotas y las corredoras. Perdón, las bicicletas. Estaba viendo las de atrás, las bicicletas. Thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Aquí nos ponen nuestra agua con infusión. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Mira, Dorade, y otro de los servicios con los que también cuenta este hotel es con la lavandería. Tiene únicamente ahorita 2 lavadoras y 2 secadoras. No tiene ningún costo extra y pues nada más vienes, seleccionas tu lavadora, seleccionas tu modo de lavado y está lista aproximadamente en 40 minutos. Y también la secadora más o menos tarda como 20 minutos. También si sales, ya está limpia mi ropa, muy bien. Al salir también hay una dispensadora de hielos. Nada más colocas aquí tu bowl. Estos bowls también los encuentras en la cocina, como el que te mostré hace un momentito. Y también, este está en el piso 2, la lavandería está en el piso 2. Pero pues está muy práctica, está muy bien, me gusta. Le voy a dar like y tú también dale like a este video si te está gustando, si te está resultando útil en la información. No olvides comentar, darle like y suscribirte, claro que sí. Y bueno, Dorade, ¿lo recomiendo o no? La opinión que voy a compartirte es tomando en cuenta hoteles en un rango de 900 pesos a 25,000 pesos la noche. Y sobre ese costo me basaré para decir gama alta, media o baja. Aclarado este punto, considero que es un hotel de gama media. Sus puntos destacables son buena atención, modernidad, buena ubicación y limpieza impecable. Todo lo que te ofrecen te lo dan bien, con una calidad alta. Pero considero que te dan lo justo que pagas, no más, no un extra. También creo que respecto a lo dog friendly es un punto que considero desequilibrado. El costo que se paga por un perro se me hace muy alto. Más barato sale pagar porque alguien cuide a tu mascota que pagar 5 días llevando al hotel a tu perrito. Yo entiendo que es una cadena con cierto prestigio, pero también conozco otras que por el mismo prestigio cobran menos. Y sin olvidar que incluso si quieres pasear al perro por la playa tienes que salirte del hotel, rodearlo y pasarlo por el acceso general del hotel y cruzarte por la calle. O si deseas que esté en tu habitación no puedes dejarlo solo. Para sacarlo de la habitación hay que llevarlo en transportadora. Eso me parece un poco excesivo. Equilibrando estas dos partes, creo que es un buen hotel. Obviamente sin compararlo con un all inclusive. Es un hotel que tiene lo necesario y un poquito más para pasar una buena noche y descansar plenamente. O para poder reposar por el día con algunas actividades básicas que pueden hacer más variado tu día, incluso si llevas niños. Recuerda que la decisión es tuya y eso dependerá según tus gustos y necesidades, ya que la de todos son distintas.
Particularmente yo sí pienso regresar sin duda a este hotel, se ajusta bastante a mis necesidades y gustos, y si tuviera que recomendarlo sí lo haría porque ha cumplido mis expectativas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que vale la pena o no? Házmelo saber en los comentarios. Y hoy quiero compartirte algo que recordé en la semana y que considero importante hacerte saber. Está claro que en mis videos solamente ves una parte de mi vida, pero al igual que como tú, soy humana y tengo momentos de tristeza, enojo o dicha. Hay una experiencia que tuve en mi pasado donde viví una situación muy difícil. Honestamente, sentía mucha presión, dolor, confusión y desinformación respecto a un tema en particular. A pesar de todo esto, siempre he involucrado a Dios en cada situación que tengo, pero eso no quiere decir que siempre lo escuche. También al amar a Dios no nos hace estar exentos de la tormenta en este mundo donde existe el libre albedrío. La verdad, no sabía en qué momento saldría de esa situación. Me sentía muy absorbida por el problema y mi desesperación no me permitía ver con claridad que Dios siempre estaba conmigo consolándome. Pasaron algunas semanas y yo insistí en orar y hablar con Dios como con cualquier amigo al que le pides ayuda, y sin falta, mañana, tarde y noche. Aún a pesar de tener pocos ánimos, incluso para mí misma, me di cuenta que aún en la peor situación que yo pudiera estar, siempre habría un extra que podría compartir con los demás. Creo que ahorita que estoy afuera de ese problema, en este punto de mi vida, si pudiera recomendarte hacer algo, si estás viviendo algo similar, el primer paso sería que te pusieras en oración con Dios para que Él te dé fuerza para tolerar la tormenta y aumentar tu confianza en Él. Lo segundo sería que practiques la caridad. Para hacer caridad no se necesita más de 100 pesos al mes. Y la caridad en momentos de crisis te hace revalorar lo que ya tienes y a lo que estás tan acostumbrado que no lo tomas en cuenta, hasta que ves que para alguien tu vida, incluso con todos esos problemas, sería un paraíso para ellos. Y en dado caso que no tengas ni 100 pesos en un mes, créeme que el tiempo es igual de valioso que el dinero. Hay muchas fundaciones donde puedes hacer voluntariados, o bien puedes escuchar a alguien de tu familia que lo necesite, o apoyar con tu presencia a algún conocido que lo requiera. Esto te hará dar ese plus que te recordará que sigues teniendo motivos para seguir adelante. Y sin duda la caridad es un medio que Dios ocupará para relajar tu mente respecto a ese problema que tengas. Y será más fácil que ahora sí puedas escucharlo. Y respecto a la caridad, no te molestes en publicarlo en las redes sociales. Créeme, Dios lo ve incluso sin que lo publiques. Y el no estar alardeando respecto a eso hará que esto se convierta en un regalo muy grande para ti. Asimismo, confía en que tienes un Padre al que le preocupas. Y es un Padre que no castiga. Usualmente hay gente que con desconocimiento te dirá que te pasó lo que te pasó porque Dios te está castigando. No, Dios no castiga. Las cosas trágicas que pasan en la vida usualmente son resultado de las malas elecciones que tomamos y nos victimizamos tanto que es más fácil echarle la culpa a Dios. Y ojo, que no voy a generalizar que todo lo que nos pasa es culpa nuestra. A veces pasan cosas que por el libre albedrío de otros terminan perjudicándonos, sin que nosotros nos busquemos alguno de esos problemas. Y lo único que quiero recordarte es que nuestro Padre es un Padre lleno de amor por ti y que no busca personas perfectas, solo busca personas con un corazón sincero al buscarlo. En Lucas 15, 11, 32 nos recuerda que Dios solo quiere ayudarnos, en particular porque sabe que en este mundo estamos llenos de tentaciones que quieren alejarnos de Él. Confía en que Él tiene el control en la calma y también lo tiene en la tempestad. Hoy te recuerdo que ese problema no es permanente, es temporal y no evitará que llegues a donde Dios te tiene destinado. Y puede que llegue un momento donde hagas todo lo que puedas, pero a veces solo tienes que dejar de luchar y forzar las cosas a como tú quieres. Y solo tienes que dejar que todo fluya. Tienes que soltar el control y al hacer eso, dejarás de perder el sueño en las noches. Solamente di, Padre, confío en ti y tú puedes mover esta tempestad a mi favor. Y sé que a donde me lleves es donde yo debo de estar. Esa batalla
ya no es solo tuya. Ahora Dios estará en ella y lo que tenía intención de destruirte te impulsará a todo lo que buscas. Y esto que sería tu tragedia se convertirá en tu testimonio de gloria. Nunca olvides que hay un Dios que conoce tu nombre, tu apellido y tu corazón. Y no piensa dejarte solo, en especial en los peores momentos de tu vida. Te mando muchos besitos. ¡Mua! Bye.